Un saludo cordial a todos ustedes. A continuación vamos a revisar un tema muy importante dentro de la cátedra de embriología e histología animal, y este tema refiere al tejido epitelial. Entonces, para entender el tejido epitelial es importante que empecemos definiendo algunos conceptos sobre este tema, y el primero es epitelio. Pues el epitelio básicamente es un tejido compuesto por células adyacentes, como lo vemos en la imagen. Son células que están muy estrechamente relacionadas entre sí, que forman barreras entre el organismo y sus superficies externas e internas. Vamos a ver más adelante que una de estas superficies de revestimiento es la epidermis, la primera capa de la piel, pero también pueden tapizar las superficies internas dentro de las grandes cavidades del organismo e incluso el recubrimiento de los órganos. Bueno, ¿cuál es el origen embriológico del tejido epitelial? Primeramente, a partir del ectodermo se origina la llamada epidermis, la primera capa de la piel. Recuerden que la piel está constituida por tres capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pues la epidermis se origina a partir del ectodermo, la capa más externa del disco germinativo embrionario, que origina la totalidad del epitelio superficial. A partir del mesodermo se originan todos los epitelios que constituyen la pleura, el peritoneo y el pericardio. Todas estas pleura, peritoneo y pericardio son el recubrimiento interno de las grandes cavidades corporales, en donde este tejido epitelial se denomina mesotelio. Entonces, todo esto se origina a partir del mesodermo, y también el recubrimiento de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y el corazón, la parte interna, se originan del mesodermo, donde se denomina endotelio. Entonces se llama endotelio de los vasos sanguíneos, endotelio linfático y endotelio vascular a nivel del corazón. Entonces todo esto se origina a partir del mesodermo. A partir del endodermo se originan todo lo que son epitelios del tracto respiratorio, digestivo y urogenital, donde también existe epitelios de recubrimiento. Y tanto del ectodermo como del mesodermo se originan las glándulas exócrinas y endócrinas, que lo vamos a ver también en un apartado de lo que constituye este llamado tejido epitelial. Bueno, ahora, el tejido epitelial puede dividirse en dos partes: el tejido epitelial de revestimiento y el epitelio glandular. En esta presentación nos vamos a concentrar en la revisión del tejido epitelial de revestimiento. Entonces, el epitelio, básicamente, como lo había dicho en la introducción, son células que están unidas estrechamente entre sí, de modo tal que prácticamente no existe matriz extracelular entre ellas. Lo que sí existe son uniones. Sin embargo, muy debajo de esas células epiteliales se encuentra una estructura, una capa de matriz extracelular, la llamada lámina basal, que separa el tejido conectivo, que le sirve de apoyo al epitelio de revestimiento, o le rodea en el caso del epitelio glandular. Esta sería una imagen esquemática de cómo están constituidos de forma general todos los epitelios. Tenemos por aquí las células epiteliales muy estrechamente relacionadas entre sí a través de las uniones celulares, que lo vamos a ver a continuación. Las células epiteliales a su vez pueden ser de diferente forma. También lo vamos a revisar qué tipos de formas existen en las células epiteliales. Y aquí están sus núcleos. Todas estas constituirían lo que son su membrana plasmática, y debajo de la membrana plasmática de estas células epiteliales está la membrana basal, esta estructura que está soportando a las células epiteliales, y debajo de la membrana basal está el tejido conectivo. En cuanto a la estructura general, entonces los epitelios básicamente están compuestos por células de estructura similar. Estas células pueden tomar diferente morfología, diferente forma, dependiendo de qué tipo de tejido epitelial estamos hablando. Sin embargo, en este caso hablamos de que son células similares que están estrechamente relacionadas entre sí a través de uniones celulares. Ahora, algo característico de los epitelios es que son avasculares, lo que quiere decir es que no contienen vasos sanguíneos. Por lo tanto, están separados del tejido conectivo. El tejido conectivo sí es la estructura que contiene vasos sanguíneos abundantes, y lo que les separa es la membrana basal. Habíamos visto en la presentación anterior que la membrana basal es la estructura que separa el tejido conectivo de las células epiteliales que están en la superficie. ¿Ok?
¿Qué es la membrana basal? Pues la membrana basal es una sustancia extracelular de mucopolisacáridos. Ese es el componente principal de una membrana basal, pero que tiene una lámina reticular que está provisto sobre todo por las llamadas fibras reticulares que se proyectan desde el tejido conectivo, que está dentro de una matriz de mucopolisacáridos. Como lo hablaba anteriormente, los mucopolisacáridos son el componente principal de la membrana basal, en la que se encuentran muchos tipos de carbohidratos y de proteínas. Ahora, ¿cómo se observaría esta membrana basal desde el punto de vista histológico? Pues para ello se requiere de la utilización del llamado reactivo de paz, del ácido periódico o de tinciones específicas como las tinciones de plata. Para la visualización de los epitelios en general, basta realizar la típica tinción de hematoxilina y eosina para la visualización de las células con sus núcleos bien definidos de color violeta. Bueno, esta es una imagen esquemática hecha gráfico de cómo se visualizarían los epitelios desde el punto de vista de la microscopía óptica y desde el punto de vista de la microscopía electrónica. Esta es la imagen vista por microscopía óptica. Aquí tenemos las células muy estrechamente relacionadas entre sí, unidas a través de uniones celulares, y debajo de las células epiteliales lo que observamos es la membrana basal, esta estructura de color gris, negro, que se observa inmediatamente debajo de las células epiteliales, lo que nos quiere indicar que las células epiteliales están descansando sobre la membrana basal. Y debajo de la membrana basal, pues está el tejido conectivo, en la cual se encuentran, además de las fibras, los vasos sanguíneos, que son los componentes que se encuentran dentro del tejido conectivo. Ahora, desde el punto de vista de la microscopía electrónica, vemos aquí las células epiteliales con su membrana plasmática y su núcleo. Y debajo de estas células epiteliales, pues está la membrana basal. La membrana basal se divide en dos partes. Una es la lámina basal propiamente dicha y la otra son las fibras reticulares. Las fibras reticulares que se proyectan sobre todo desde el tejido conectivo. Son fibras reticulares que son sintetizadas por células que están en el tejido conectivo. Y bueno, todo esto constituiría el tejido conectivo, donde además de fibras de colágeno hay fibras reticulares y también hay vasos sanguíneos, vasos linfáticos y otras células que conforman el tejido conectivo. Entonces los epitelios forman láminas de células donde se encuentran células unidas unas con otras. Esas son básicamente los epitelios, son estructuras bastante simples. Ahora, todos los epitelios a su vez están conformados por células que están estrechamente unidas entre sí. ¿Cómo se forman estas uniones celulares? Pues son uniones que tienen básicamente varios componentes que sobre todo son proteínas. Entonces, para que se produzca una unión entre dos células, es necesario la participación de tres componentes. Entre ellos tenemos las proteínas de adhesión transmembranal, que sobre todo son caderinas e integrinas, que son las que conectan entre dos células. Estas proteínas de adhesión transmembranal básicamente conectan la membrana de una célula con la célula vecina. Luego tenemos las proteínas adaptadoras, que son las que conectan las proteínas de adhesión transmembranal con los elementos del citoesqueleto. Y los elementos del citoesqueleto son básicamente filamentos intermedios o filamentos de actina, que son ya los que conectan prácticamente a estas proteínas con el interior de la célula y hace que esta conexión entre dos células sea muy fuerte. Bueno, entonces aquí estarían las proteínas de adhesión transmembranal, luego le seguirían las proteínas adaptadoras y finalmente los elementos del citoesqueleto, que sobre todo, como les indiqué, son filamentos intermedios y filamentos de actina. Toda esta representa la membrana plasmática de dos células adyacentes que se están conectando. Entonces, si hablamos de epitelios, tenemos que hablar de lo que son funciones generales que cumplen estos epitelios en el organismo. ¿Cuáles son esas funciones generales o principales? Entonces, en primer lugar, tenemos el revestimiento. Por ejemplo, la epidermis y la cápsula de los órganos. La epidermis que cubre todo el revestimiento del organismo, la primera capa de la piel. La piel está conformada por epidermis, dermis e hipodermis. La epidermis es la primera capa de la piel, la capa de revestimiento más importante. Luego tenemos la protección contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua por evaporación. De igual manera, la epidermis, a través de la piel, cumple estas funciones. La piel es la primera barrera frente a los microorganismos externos. Eso hay que recordarlo. También tenemos lo que constituiría la pérdida de agua por evaporación
Luego tenemos el revestimiento y la absorción, sobre todo esto a través del epitelio intestinal. Las llamadas vellosidades intestinales cumplen esta función y están recubiertos de epitelio. Luego tenemos también la parte de secreción a través de las glándulas. También los epitelios regulan la temperatura a través de la sudoración y también tienen cierta función sensorial a través de esos neuroepitelios que se encuentran en la cavidad nasal. Estas son imágenes histológicas de algunos epitelios que se pueden observar en el organismo. Por ejemplo, este es el epitelio plano simple de revestimiento del conducto semicircular del oído interno. Función de revestimiento, una de las funciones de los epitelios. Todo esto constituiría el epitelio e inmediatamente debajo estaría la membrana basal. Por acá estaría el conducto semicircular del oído interno. Entonces, esa es la primera función de revestimiento. Esto es realizado mediante la tinción de hematoxilina y eosina. Entonces aquí básicamente conceptualizamos esa función de los epitelios de revestimiento. De igual manera en el caso del estómago, aquí en cambio tenemos un epitelio cilíndrico o prismático simple de la mucosa del estómago. Todas estas son las células epiteliales con su núcleo. Debajo está la membrana basal, el tejido conectivo y otros tipos de células que se encuentran a nivel del estómago, de la mucosa gástrica. De igual manera que observamos la parte del epidermis, que es la capa más superficial de la piel. Todo esto es la epidermis con sus diferentes estratos. Luego de esto estaría la dermis y más abajo estaría la hipodermis. Pues el tejido epitelial básicamente a través del epidermis da ese recubrimiento o ese revestimiento externo que constituye la piel. De igual manera, el tejido epitelial recubre ciertas estructuras importantes, por ejemplo, en este caso la cápsula de Bowman que se encuentra a nivel del riñón. La cápsula de Bowman básicamente forma parte de lo que es la nefrona. Todo esto constituiría el mesotelio del recubrimiento de la cápsula de Bowman, que es básicamente parte de la estructura de filtración del riñón. Bueno, de igual manera, otros tejidos, igualmente que nos conceptualiza la parte de las funciones que tiene el tejido epitelial. Estos son los conductos eferentes del epididimo que también están recubiertos por ese epitelio cilíndrico simple. Tenemos aquí los diferentes tipos de células y sus núcleos. Esta tinción es en cambio hematoxilina férrica. Aquí no se ha utilizado lo que es la eosina, pero de igual manera se observan las células cilíndricas y sus núcleos proyectados hacia la parte de la luz, los conductos eferentes del epidídimo. De igual manera aquí tenemos epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado de la mucosa traqueal. De igual manera este revestimiento de la parte de la mucosa a nivel de la tráquea también está recubierto por epitelio. Aquí están los diferentes tipos de células teñidas con hematoxilina y eosina. Sus células cilíndricas, por acá están los cilios de la tráquea y por acá estaría lo que constituiría la mucosa. Recuerden que debajo del epitelio siempre existe una membrana basal. De igual manera, esta fotografía ha sido tomada luego de la visualización microscópica utilizando las tinciones de hematoxilina y eosina. Entonces, los epitelios de revestimiento tapizan las superficies del cuerpo, la parte externa, que se denomina piel, y la parte interna, tanto de cavidades y conductos. Ya hablamos que a nivel externo, esta básicamente es la epidermis, y a nivel de las estructuras o cavidades internas y de los conductos se lo denomina mesotelio. Se clasifican en distintos tipos sobre la base, primero, según la forma celular de la capa más superficial. Estas células epiteliales pueden ser planas, donde también se denominan escamosas, pueden ser cúbicas o cuboidales, o pueden ser cilíndricas, también llamadas columnares. Pero también los epitelios pueden clasificarse según la cantidad de capas celulares. Pueden ser simples cuando están constituidos por una sola capa o pueden ser estratificados cuando están constituidos por dos o más capas. Entonces, estos son los epitelios de revestimiento. Todo esto constituiría un vaso sanguíneo, en este caso una vena. Todo lo que está tapizando la parte interna de esto se denomina endotelio vascular. Todas estas células son los núcleos de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Por acá también vemos parte de lo que es el mesotelio. Recuerden que el mesotelio es lo que tapiza la parte interna de las grandes cavidades, de la cavidad pericárdica, de la cavidad pleural o de la cavidad peritoneal. Esto se denomina el llamado mesotelio. Bueno, como había dicho,
Una de las clasificaciones que puede tomar el tejido epitelial es con base a la forma de las células, pues existen células planas, células cúbicas o células cilíndricas. Dependiendo de este tipo de morfología, puede existir epitelio plano, epitelio cúbico o epitelio cilíndricos. Entonces, estas son las clasificaciones de los epitelios con base a la morfología de la célula, es decir, en base a la forma que tienen las células epiteliales y también con base al número de estratos o el número de capas que pueden tener estas células epiteliales. Tenemos plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple, cilíndrico pseudoestratificado, pseudo, es decir, que parece estratos, pero no lo es, plano estratificado, cúbico estratificado, cilindro estratificado y de transición o transicional, o también conocido como epitelio mixto o renal. Entonces, este es un esquema que hace referencia a los diferentes tipos de epitelios en cuanto a la morfología celular. En todos los casos son epitelios simples. Tenemos epitelio simple plano, una capa de células planas que descansan sobre una membrana basal. Epitelio simple cúbico, las células toman esta forma cúbica, igualmente que descansan sobre la membrana basal. Es la estructura que es de mucopolisacáridos que se encuentra debajo de esas células epiteliales cúbicas. Luego tenemos el epitelio simple cilíndrico, que toma esta forma cilíndrica las células epiteliales, que de igual manera están soportadas por la membrana basal. Algo característico de este epitelio cilíndrico simple es que en su parte apical, que es decir, esa parte que se dirige hacia la luz del órgano, pues tiene o puede tener microvellosidades, en este caso borde en cepillo, como por ejemplo las vellosidades que se encuentran a nivel intestinal, que son las que se encuentran recubriendo parte de la mucosa de la primera sección del intestino delgado. Y luego tenemos el cuarto tipo de epitelio simple, que es el epitelio pseudoestratificado. Como lo había dicho, esta palabra pseudoestratificado hace referencia a que parece que se formaran estratos o capas de células epiteliales, pero no lo es. Las células epiteliales en este caso están tomando contacto todas con la membrana basal, pero no se forman capas como si se forman en los epitelios que son los llamados epitelios estratificados. Es un epitelio muy característico a nivel del tracto respiratorio de las vías aéreas, sobre todo por la presencia de estas células caliciformes productoras de moco. De igual manera, algo característico que se observa en este tipo de epitelio pseudoestratificado es esa formación de esos microcilios o esos pseudocilios en la parte apical de las células epiteliales pseudoestratificadas. La palabra pseudoestratificado viene de esa aparente formación de capas, pero que no lo es, porque todas las células epiteliales toman contacto con la membrana basal. Bueno, igualmente vemos aquí algunas imágenes histológicas reales de lo que constituiría el tejido epitelial de revestimiento. Aquí tenemos una imagen vista por microscopio óptico del epitelio simple, plano, de uno de los conductos semicirculares membranosos del oído interno. Todas estas células epiteliales son células epiteliales planas, simples, y muy debajo de esto está la membrana basal, y por acá veríamos lo que sería el conducto semicircular del oído interno. Por acá igualmente vemos una imagen con microscopio óptico del epitelio simple cúbico, en este caso, de los folículos de la glándula tiroides. La glándula tiroides, recuerden que es una glándula importante productora de ciertas hormonas, entre ellos la triodotironina y la tirosina. Ahora, algo que también es importante mencionarlo aquí es que las células epiteliales tienen polaridad, y la polaridad básicamente hace referencia a que tienen una membrana plasmática especializada, una zona que se denomina apical, que básicamente está orientada hacia el espacio libre, y luego tenemos la parte basal, que es la que está tomando contacto con la membrana basal. Entonces, las células epiteliales presentan una clara polaridad y se utilizan las designaciones de apical y basal para las superficies celulares orientadas hacia el espacio libre y la membrana basal. Muy bien. Ahora, entonces dicho esto, vamos a comenzar a revisar los diferentes tipos de epitelios de revestimiento, comenzando por el epitelio plano simple. Básicamente estas son células planas, achatadas hacia sus extremos y de forma ahusada, es decir, que son muy delgadas en los extremos y que se ensanchan en su parte central. Esa es la forma de las células
planas que se encuentran en el epitelio plano simple. Tiene un núcleo oval que es aplanado y que está localizada en el centro de la célula. Ahora, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la capa parietal de la cápsula de Bowman. Está recubriendo, tapizando esa parte interna de la cápsula de Bowman que conforma lo que se llama la nefrona del riñón. También se encuentra recubriendo las cavidades grandes como la cavidad pericárdica, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal, donde se denomina mesotelio. Se encuentra en la parte interna del corazón, en el endotelio del corazón, o llamado endocardio, y también recubriendo la parte interna de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, donde toma la denominación de endotelio vascular o endotelio linfático. Entonces, este es el epitelio plano simple, también conocido como epitelio simple pavimentoso. Todas estas son las células epiteliales planas que están estrechamente relacionadas entre sí a través de esas uniones celulares. Debajo de estas células epiteliales está la lámina o membrana basal, una matriz extracelular de mucopolisacáridos, y debajo de esa membrana basal estaría el tejido conectivo y la membrana propia, también llamada, en la cual se encuentran los diferentes componentes, además de las fibras reticulares, de las fibras de colágeno, los capilares sanguíneos y también los vasos linfáticos. Ejemplos de ese epitelio de revestimiento: aquí tenemos la parte del recubrimiento de la cápsula de Bowman, que es la capa parietal de esa cápsula de Bowman. Todo esto es epitelio plano simple. Entonces ahí se encuentra este epitelio plano a nivel de la capa parietal de la cápsula de Bowman. Todas estas son células epiteliales planas. Esta es una imagen visualizada por microscopía óptica utilizando la tinción de hematoxilina y eosina. Todas estas células son las células epiteliales planas con sus diferentes núcleos tapizando la capa parietal de la cápsula de Bowman. De igual manera, acá tenemos células endoteliales, que son las que recubren el interior de los vasos sanguíneos. Aquí están los eritrocitos, los glóbulos rojos, y todo lo que está rodeando a esos vasos sanguíneos son células epiteliales planas llamada endotelio vascular. Aquí están los núcleos de esas células endoteliales. Y de igual manera, como había dicho, recubriendo las grandes cavidades corporales, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal o la cavidad torácica, en la cual se denomina pleura, es el mesotelio. Básicamente el mesotelio son células epiteliales planas simples. Es epitelio plano simple lo que está recubriendo las grandes cavidades corporales, la cavidad pleural, la cavidad peritoneal o la cavidad pericárdica. Luego tenemos el epitelio cúbico simple. Estas básicamente son células con forma cuboidal, casi cuadradas. Esa es la forma de esas células, por eso se ha clasificado como cúbico simple. El núcleo es esférico y tiene una ubicación central, de igual manera como en el epitelio plano simple. El núcleo se encuentra en la parte central de esas células. ¿Dónde le encontramos este epitelio cúbico simple? Lo encontramos en los conductos secretores de ciertas glándulas, en los folículos tiroides de la glándula tiroides, en los túbulos renales y también en la superficie del ovario. Entonces aquí tenemos una imagen ejemplificada de cómo se vería desde el punto de vista histológico estas células cúbicas, en este caso recubriendo los folículos tiroides de esta glándula tiroides a nivel del parénquima de la glándula tiroides. Si hacemos un acercamiento más macroscópico, pues vemos que todas estas células que están aquí a nivel de los folículos tiroides productores de hormonas son células epiteliales cúbicas. De igual manera aquí vemos epitelio cúbico simple recubriendo la salida de ciertas glándulas. Esta puede ser cualquier tipo de glándula secretora en la cual se encuentra revestida por este epitelio cúbico. Se ven los diferentes tipos de células unidas estrechamente con sus diferentes núcleos. Es una estructura muy característica de las glándulas, de la salida de las glándulas. Ahora, luego tenemos otro tipo de tejido epitelial con base a la forma y al número de capas, y este es el epitelio cilíndrico simple. Aquí las células toman una forma columnar, una forma bastante alargada a manera de cilindro. Los núcleos son ovalados, ubicados al mismo nivel cerca de la base celular. También en ocasiones existen prolongaciones celulares móviles, las llamados cilios, eso ubicados a nivel de la zona apical de esa célula cilíndrica simple. ¿Dónde le encontramos este epitelio cilíndrico simple? Lo encontramos sobre todo en las superficies internas del tubo digestivo, del cardias al ano, y también como epitelio secretor en muchas glándulas.
Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la parte del intestino, este epitelio cilíndrico simple que puede ser parte de las llamadas vellosidades intestinales. Entonces, como dije también aquí, además de esas células epiteliales cilíndricas pueden formarse en su parte apical lo que se conocen como microvellosidades. De igual manera, vemos epitelio cilíndrico simple en la mucosa gástrica, mucoproductor, en este caso, productor de moco. Todas estas células que están recubriendo esta mucosa del estómago son células epiteliales cilíndricas. Entonces, todas estas están descansando a su vez sobre la membrana basal y lo que estaría acá sería el tejido conectivo de esa parte del estómago. Y esta parte de acá sería la luz del estómago. Una imagen histológica bastante clara en la cual se observan las células epiteliales cilíndricas. Como les había dicho, de igual manera aquí todas estas células epiteliales cilíndricas se encuentran en la parte del estómago, aquí específicamente dentro de un área del estómago que es esta porción pilórica que está cerca del píloro, es decir, cerca de la entrada al intestino delgado. Todas estas son células epiteliales cilíndricas. Son cilíndricas simples porque solamente son en una sola capa. Aquí están las células epiteliales cilíndricas, sus núcleos, y debajo estaría la membrana basal. Entonces, esa es una imagen microscópica del tejido epitelial, en este caso epitelio cilíndrico simple, de la porción pilórica del estómago, teñido con esta tinción típica dicrómica de hematoxilina y eosina. De igual manera, tenemos aquí epitelio cilíndrico simple en los conductos eferentes del epidídimo. En el caso de los machos, son células que están proyectadas hacia la luz de este conducto, en este caso el epidídimo. Tienen unos cilios, unos pequeños cilios que se proyectan hacia la luz, las células, y acá están los núcleos hacia la parte basal de estas células. Acá estaría la membrana basal, que es lo que les soporta inmediatamente. Y todo esto sería el tejido conectivo. Esa es una tinción únicamente mediante el uso de hematoxilina férrica. Luego tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Entonces, en este tipo de epitelio, todas las células descansan sobre la membrana basal, pero no todas alcanzan la superficie, como lo vemos aquí. Todas las células que están hacia acá sería la luz, y todas las células hacia acá están orientadas hacia la membrana basal. Entonces, no todas las células alcanzan hacia la parte apical, hacia la superficie. Entonces, todas estas células están soportadas por esta membrana basal, pero en este caso, esta célula roja no está alcanzando la superficie. De esta forma es como se denomina pseudoestratificado. Las células que alcanzan la superficie son cilíndricas, pero afinadas en su base, como lo vemos igualmente en esta imagen. Son más anchas en la parte que se proyecta hacia la superficie, pero más angostas o más delgadas en la parte que está tomando contacto con la membrana basal. De igual manera, en cambio, las células más bajas son más anchas en la base y en forma ahusada en el extremo superior. Son anchas hacia la parte que toma contacto con la membrana basal y a manera de triángulo o manera de pico hacia la parte que se proyecta hacia la superficie. En cuanto a los núcleos, el núcleo está ubicado en la parte más ancha de los dos tipos de células, es decir, en la parte superior en las células que se proyectan hacia la superficie y en la parte basal en las células que son más pequeñas. Ahora, ¿dónde lo encontramos este tipo de tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado? En los grandes conductos de excreción de las glándulas y también en las vías aéreas. Entonces, quedamos claros que existen dos tipos de células en este tipo de tejido epitelial cilíndrico pseudoestratificado. Normalmente estas células rojas son las llamadas células caliciformes, productoras de moco. Este tipo de tejido epitelial se encuentra en la mucosa nasal. Bueno, ese es un ejemplo de una imagen histológica vista por microscopía óptica del epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Todas estas son las células epiteliales cilíndricas ciliadas. Hay muchas células que se proyectan hasta la superficie, donde además tienen cilios vibrátiles. Hay muchas células, en cambio, que están únicamente hacia la base de este epitelio y que están tomando contacto con la membrana basal. Como lo había dicho, los núcleos de estas células se ubican hacia la parte más ancha de las células, es decir, en las células cilíndricas hacia la parte que toma contacto con la parte de la superficie, y en las células pequeñas hacia la parte que toma contacto con la membrana basal. Ahí están ubicados esos núcleos de las células, de los dos tipos de células que existen en este epitelio pseudoestratificado cilíndrico.
Más ejemplos de tejido epitelial pseudoestratificado cilíndrico, lo que observamos en el caso del epitelio que recubre la tráquea. Tenemos los diferentes tipos de células epiteliales pseudoestratificadas, células cilíndricas que se proyectan hacia la luz, donde además se encuentran los cilios, células más anchas que se ubican o se proyectan hacia la membrana basal, pero todas estas células tienen contacto con la membrana basal. Por eso no es estratificado completo, porque todas estas células que están localizadas a este nivel están soportadas por esa membrana extracelular de mucopolisacáridos, la membrana basal. Otro ejemplo de epitelio cilíndrico pseudoestratificado a nivel del conducto del epidídimo. Aquí vemos los diferentes tipos de células con núcleos a diferente nivel porque existen dos tipos de células. Las células cilíndricas que se proyectan hasta la parte de la luz en la cual se encuentran estos esterocilios y otras células más anchas que están tomando contacto con la membrana basal de igual manera. Por acá estaría la membrana basal y por acá el tejido conectivo. Todo esto sería la parte del conducto del epidídimo. Entonces, este es otro de los ejemplos en la cual se encuentra el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en la cual los dos tipos de células toman contacto con la membrana basal. Ahora, de igual manera, otro de los ejemplos de epitelio cilíndrico pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, el llamado epitelio respiratorio. Si hacemos un acercamiento de esta parte, lo observamos de esta manera. Aquí están los cilios, todas estas serían las células cilíndricas que se proyectan hasta la luz. Por acá estarían las células caliciformes productoras de moco. Por acá estaría la membrana basal y por acá estaría el tejido conectivo. En este caso, a nivel de la mucosa nasal, que es donde se localiza este epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, con células que se proyectan a la superficie, con núcleos ubicados en la parte más ancha, en este caso de las células cilíndricas hacia la parte de la superficie o en el caso de las células pequeñas hacia la parte basal. Más imágenes de epitelio cilíndrico pseudoestratificado a nivel de la vejiga urinaria. Aquí vemos los núcleos a diferente nivel con células que se proyectan hacia la luz y células que están únicamente ubicadas hacia la parte basal, con su parte más ancha donde se ubica el núcleo. También tenemos aquí en el caso de la tráquea, en un bovino, con células que se proyectan hacia la luz, donde se encuentran los cilios, células cilíndricas alargadas con una parte más ancha hacia la parte de la superficie y también células más pequeñas con la parte más ancha hacia la parte basal, las llamadas células caliciformes. La siguiente parte del tejido epitelial que nos toca revisar a continuación corresponde a los epitelios estratificados, es decir, aquellos epitelios que tienen más de dos capas. Entonces, esta es una imagen o un dibujo esquemático de los dos tipos de epitelios más comunes, tanto el epitelio estratificado plano y el epitelio de transición, o también conocido como urotelio. Como lo vemos en los dos tipos de epitelios, aquí se forman varias capas de células que se van proyectando y cada vez que se acercan a la superficie se van aplanando. Es el caso del epitelio estratificado plano. Y de igual manera, el epitelio de transición o urotelio, se ven varias capas de células que van cambiando su morfología a medida que se proyectan hasta la superficie, pero que en la base son células cilíndricas. Bueno, entonces comenzamos con la revisión del epitelio plano estratificado. Este epitelio tiene un número de capas o estratos que es muy variado. La capa más cercana a la membrana basal está compuesta por células cúbicas altas o cilíndricas, ordenadas en hilera definida. Esas son las células que lo estamos observando en esta parte. Son células que pueden ser tanto cilíndricas o cúbicas, pero que van cambiando su morfología, que se van achatando o que se van aplanando, como es el caso del epitelio plano estratificado, a medida que se proyectan hasta la superficie. Bueno, este es el epitelio protector más importante. Es el que le encontramos en la epidermis, en la boca, en el estómago o en la parte de la mucosa de la vagina. Existen dos tipos de epitelios plano estratificado. El epitelio plano estratificado queratinizado, o también conocido como cornificado, y luego el epitelio plano estratificado no queratinizado. Entonces vamos a empezar hablando por el epitelio plano estratificado queratinizado. Este es un epitelio compuesto por dos o más capas de células epiteliales planas. Solo aquellas células superficiales tienen forma de escamas. Es por eso que este epitelio también se conoce como epitelio plano escamoso estratificado
queratinizado. Hay dos tipos de este epitelio: el queratinizado, que tiene una capa superficial de células sin núcleo y su citoplasma ha sido reemplazado por una proteína insoluble, la llamada queratina. Por eso, de la denominación de queratinizado. Las células en su citoplasma ha sido reemplazado por queratina. Entonces aquí vemos una imagen histológica de este epitelio plano estratificado queratinizado con sus diferentes estratos desde la parte basal, es decir, de su parte más interna hacia la parte superficial. Entonces el estrato más interno de este epitelio es el llamado estrato basal. Luego está el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato córneo y el estrato de disyunción, que es el que se está liberando. Bueno, entonces posee 3 a 5 capas de células diferentes. La capa más profunda, que tiene íntimo contacto con la membrana basal, se denomina estrato basal. El estrato basal, que es la capa que tiene contacto con esa matriz extracelular de mucopolisacáridos, que es la membrana basal. Por eso toma la denominación de estrato basal. Este estrato basal está compuesto por células que pueden ser cúbicas o pueden ser prismáticas. Esa forma cúbica o prismática pueden tener estas células del estrato basal. El siguiente estrato se denomina estrato espinoso. Este tiene un número variable de células poliédricas fuertemente unidas por un tipo de uniones celulares llamadas desmosomas. Estos desmosomas, a su vez, a las tinciones comunes, muestran unas proyecciones citoplasmáticas espinosas conocidas como tonofibrillas. En la imagen histológica, más o menos a este nivel, estaría el estrato espinoso. Son células poliédricas que están unidas fuertemente por esas uniones celulares conocidas como desmosomas. De igual manera, los desmosomas deben tener los 3 componentes de una unión entre células, es decir, la proteína de unión transmembranal, que normalmente son caderinas o integrinas, la proteína adaptadora y el elemento del citoesqueleto, que son básicamente filamentos intermedios o filamentos de actina. Esas son cómo se constituyen las uniones celulares, en este caso de tipo desmosoma. Entonces, tanto el estrato basal como las capas más inferiores, es decir, las que están más hacia la parte interna, como el estrato espinoso, tienen células con una mitosis activa, es decir, que se están multiplicando muy activamente. Y esta capa, tanto del estrato basal como el estrato espinoso, en muchas literaturas se le denomina también como estrato germinal. Las células del estrato germinal se desplazan a las capas superiores del epitelio a medida que se va renovando esa parte de ese tejido epitelial. Como lo vemos aquí, tanto este estrato espinoso como este estrato basal sería la parte del estrato germinal, que se van renovando o que se van multiplicando a medida que estas capas de los estratos más externos se van soltando o se van perdiendo. Bueno, según estas avanzan, se hacen más planas por la pérdida de su citoplasma, que es reemplazado por gránulos, los llamados gránulos queratohialinos. Entonces, al grupo de células que poseen estos gránulos, los llamados gránulos queratohialinos, se les denomina estrato granuloso. Este estrato granuloso, que sería el tercer estrato desde la parte interna hacia la parte externa. Este estrato granuloso está ausente en el epitelio escamoso estratificado no queratinizado y también en los epitelios de queratina dura, que dan origen a los cascos o pezuñas y los cuernos. Entonces aquí tenemos el epitelio granuloso, que tienen estos gránulos queratohialinos, que se observan aquí en la tinción histológica como un punteado dentro de las células. Luego, a continuación, tenemos el estrato lúcido. Este estrato lúcido normalmente se presenta solo en la piel carente de pelo. Es una capa de células que se encuentra entre el estrato córneo y el estrato granuloso. Entonces, más o menos a este nivel, entre el estrato córneo y el estrato granuloso, estaría el estrato lúcido. Normalmente tiene un aspecto translúcido por la presencia de una proteína llamada eleidina, que es una proteína muy similar a la creatina del músculo. Bueno, entonces únicamente el estrato lúcido se encuentra presente en la piel carente de pelo. En esas regiones, como en la ubre, por ejemplo, se va a encontrar el estrato lúcido. Luego tenemos la capa más externa, que se denomina el estrato córneo. Este está compuesto por células muertas queratinizadas muy resistentes a los agentes irritantes del medio. Durante la queratinización, el núcleo se hace picnótico antes de desaparecer. Entonces, luego de este estrato lúcido tendríamos al estrato córneo, que es un estrato mucho más superficial, en la cual las células ya están completamente
queratinizadas. Y finalmente tendríamos ya en la parte externa las células que se están desprendiendo, el estrato de disyunción. Entonces, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado carece del estrato córneo. Parte de las células del estrato córneo se sueltan y separan del estrato escamoso, formando lo que se conoce como el estrato de disyunción, que es el último estrato. Entonces, esta es la forma como se distribuyen los diferentes estratos en el epitelio plano escamoso estratificado. Ahora, esta es otra imagen esquemática de cómo se visualizan los diferentes estratos dentro del epitelio plano estratificado queratinizado. El, el estrato más superficial o el que está soltándose del epitelio sería el estrato de disyunción. Luego tendríamos el estrato córneo, en la cual las células están completamente queratinizadas. Luego tenemos el estrato lúcido, una capa transparente que está localizada entre el estrato córneo y el estrato granuloso, en la cual tienen esos gránulos pignóticos queratohialinos. Luego tenemos el estrato espinoso, en las cuales las células son poliédricas, y luego el estrato basal, también conocido junto con el estrato espinoso como estrato germinal, en la cual las células están en contacto con la membrana basal, células cilíndricas alargadas con núcleos basales, en las cuales todo este epitelio se va a ir renovando a partir de las células que se encuentran en el estrato basal, donde hay una gran mitosis. Otra de las imágenes histológicas reales, teñidas con hematoxilina y eosina, en la cual se pueden diferenciar los diferentes estratos que se encuentran a nivel de la epidermis. Todos estos estratos de la parte superficial correspondería tanto al estrato de disyunción como el estrato córneo, en el cual están las células altamente queratinizadas. Su citoplasma ha sido reemplazado por esta proteína, la queratina. Luego tendríamos los diferentes estratos que se proyectan hasta el estrato basal, en la cual tanto el estrato basal como el estrato espinoso conforman lo que es el estrato germinal. Y bueno, más abajo del epidermis está la dermis, y debajo de la dermis estaría la hipodermis. Como vemos aquí, hay unas proyecciones de la dermis que se van hasta la epidermis a través de estas llamadas papilas dérmicas. Y a través de estas papilas dérmicas es lo que se lleva la irrigación. Y es estas proyecciones, o también conocidas como evaginaciones, por la cual se puede contribuir con la parte de la irrigación hacia la parte de las células que conforman toda la epidermis. Recuerden que la parte de la epidermis es avascular. Entonces, ¿cómo se proyecta esa irrigación? A través de estas llamadas papilas dérmicas. De igual manera, en otra imagen histológica, lo vemos aquí, todo esto de café sería la epidermis, y lo que está aquí sería la dermis, con sus proyecciones conocidas como papilas dérmicas, evaginaciones de la dermis que se van hasta la epidermis, que se introducen y que permiten que toda la irrigación, todos los vasos sanguíneos puedan depositar a través de un proceso de transporte todo el oxígeno y los nutrientes que necesitan estas células epidérmicas. Otra de las imágenes de tejido epitelial, en este caso epitelio estratificado plano no cornificado o no queratinizado, que lo podemos observar en el esófago. Esta es una imagen vista por microscopía óptica. Entonces aquí básicamente el citoplasma de las células no es reemplazada por la queratina, y por lo tanto no existe este estrato córneo. Es decir, aquellas células en las cuales el citoplasma era reemplazada por queratina. ¿Dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en la mucosa del esófago, en la mucosa vaginal. Todas estas células presentan los mismos estratos, sin embargo, en la parte superior existe la ausencia de este estrato córneo. Aquí estaría el estrato basal con el estrato espinoso. Todo esto constituiría lo que se conoce como el estrato germinal. Aquí vemos las papilas dérmicas, y todo esto sería la parte de la epidermis a nivel de la mucosa vaginal. Con eso hemos terminado de revisar lo que corresponde al tejido epitelial estratificado, plano, cornificado o no cornificado. A continuación pasamos a revisar lo que corresponde al epitelio cúbico estratificado. Este es un epitelio poco frecuente, lo encontramos sobre todo en los conductos excretores de glándulas sudoríparas. Entonces este sería el conducto excretor de la glándula sudorípara, en la cual podríamos encontrar este epitelio estratificado cúbico. Entonces observamos en la imagen histológica varias capas de células cúbicas que se encuentran en la luz o en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Ahora, otro tipo de tejido epitelial
estratificado es el cilíndrico, de igual manera poco frecuente, donde lo podemos encontrar en conductos excretores de gran tamaño de ciertas glándulas. Por ejemplo, aquí es el caso de la uretra. Esta es una uretra de una cabra en la cual se ve los diferentes tipos de capas, en este caso de células cilíndricas. Por eso la denominación de estratificado. Y por acá más o menos estaría la membrana basal. Ese sería el epitelio cilíndrico estratificado. De igual manera, el conducto excretor de ciertas glándulas puede las células tener esta característica morfológica de ser cilíndricas. Esta sería la luz de este conducto excretor de ciertos tipos de glándulas. Por ejemplo, aquí hay otra imagen histológica real, teñido con hematoxilina y eosina. Es el epitelio cilíndrico estratificado de un conducto excretor interlobular de la glándula submaxilar. Entonces se observa las diferentes capas de células cilíndricas y su membrana basal en la parte basal. Por acá estaría el conducto excretor de la glándula submaxilar y todo esto serían los núcleos de esas células cilíndricas. Bueno, luego tenemos el epitelio de transición, también conocido como epitelio mixto o epitelio renal. Este solo se encuentra en el sistema urinario, en la vejiga urinaria. La forma de las células cambia con la cantidad de presión de fluido aplicada contra ellas. Es por eso que toma esa denominación de transición. Las células superficiales tienen una forma de cúpula o bóveda cuando la vejiga urinaria está vacía, mientras que cuando la vejiga urinaria está llena, estas células se aplanan. Entonces, estas son las imágenes histológicas reales tomadas de este atlas en la cual se puede observar el epitelio a nivel de la vejiga urinaria en el caso de un gato y el epitelio de la vejiga urinaria en el caso de un porcino. El epitelio de transición mixto o renal, células a manera de bóveda en la parte superficial, pero que se van aplanando si la vejiga está llena. De igual manera, todas estas serían las células del epitelio de transición, también conocido como mixto o renal. Pueden cambiar su morfología dependiendo si la vejiga urinaria está vacía o está llena. Se aplanan cuando está llena, por esa distensión que tiene la vejiga. De igual manera, esta es otra imagen histológica observada por microscopía óptica utilizando la tinción hematoxilina y eosina. Se observan los diferentes tipos de células epiteliales a nivel de la vejiga, el llamado epitelio de transición, que se van a aplanar dependiendo si la vejiga está vacía o está llena. En este caso, la vejiga al estar contraída, pues se ven estas células a manera de cúpula o bóveda en la parte superficial. Este es el llamado epitelio de transición. Todos estos son los núcleos de las células epiteliales del epitelio renal. Ok, bueno, la siguiente imagen ya es un resumen de los diferentes tipos de epitelios. Vemos por acá el epitelio escamoso simple, que es el que se encuentra recubriendo la parte interna o tapizando las grandes cavidades corporales. Incluso el endotelio de los vasos está tapizado por epitelio plano simple. Luego tenemos el epitelio escamoso estratificado, que forma varias capas y que sobre todo se encuentra recubriendo la parte de la piel, del esófago, etc. Luego tenemos el epitelio columnar ciliado pseudoestratificado, que sobre todo se encuentra a nivel del sistema respiratorio, a nivel de la cavidad nasal, en las vías aéreas, en la cual estas células se caracterizan por que todas estas están en contacto con la membrana basal, pero algunas de ellas que están en la parte basal, que son las células caliciformes, no se proyectan hasta la superficie, donde está la parte ciliar. Como les decía, estas células sobre todo son características de la cavidad nasal, de las vías aéreas. Luego tenemos el epitelio columnar simple, que se encuentra sobre todo a nivel intestinal, rodeando esas vellosidades intestinales. Luego tenemos el epitelio cuboidal, que sobre todo se encuentra rodeando parte de la estructura del tracto reproductivo, como por ejemplo a nivel del ovario. Otra imagen esquemática en la cual se observan los diferentes tipos de epitelios. El epitelio columnar pseudoestratificado a nivel de la cavidad nasal, con estas células, tanto las células caliciformes como las células cilíndricas que se proyectan hasta la superficie, que tienen diferente morfología, que tienen una forma ensanchada, en este caso hacia la parte superior, y angosta en la parte inferior. Luego tenemos el epitelio simple cuboidal, característicos de los conductos excretores de ciertas glándulas. Luego tenemos al epitelio estratificado columnar, que está descansando sobre esta membrana basal de color azul representada en este esquema.
Luego tenemos el epitelio estratificado escamoso, típico del epidermis, pero también se encuentra a nivel del esófago, como lo habíamos visto anteriormente. Luego el epitelio escamoso simple, típico del recubrimiento de la pleura, por ejemplo, del peritoneo a nivel abdominal o del pericardio a nivel de la cavidad pericárdica. Y luego tenemos el epitelio simple columnar que se encuentra sobre todo a nivel intestinal, rodeando esas vellosidades intestinales. Dicho esto, a continuación pasamos a revisar lo que constituye la membrana basal. Entonces su composición varía en los diferentes epitelios, por lo tanto se describen al menos dos capas. La primera es una lámina lúcida y la segunda es una lámina densa. La lámina lúcida es la que se relaciona directamente con la membrana plasmática de las células epiteliales. Y la lámina densa descansa sobre la matriz extracelular de tejido conectivo subyacente, que a menudo forma una tercera capa, la llamada lámina reticular. Esta lámina basal está compuesta por productos secretados por las células epiteliales. La lámina reticular se compone de fibras de colágeno, sobre todo de colágeno tipo 4. De igual manera, otro de los temas que nos falta hablar dentro de epitelios son las uniones entre células epiteliales. Pues la unión entre células epiteliales es bastante estable y se conectan entre sí mediante moléculas de adhesión celular, que son sobre todo proteínas de adhesión o proteínas de unión llamadas de esa manera. Estas forman puentes intercelulares que se extienden de una célula a otra. Van a existir diferentes tipos de uniones o contactos. Existen contactos ocluyentes que sellan uniones entre células, contactos de anclaje que unen en forma mecánica las células entre sí, y contactos de comunicación que median la comunicación entre células adyacentes, por ejemplo, las sinapsis. Y aquí básicamente observamos en un resumen, en una gráfica, en un esquema, todas estas diferentes tipos de uniones que podemos encontrar entre células. Por ejemplo, en primer lugar, las uniones estrechas, puntos de unión que se encuentran a nivel de la zona apical de estas células. Recuerden que las células pueden tener polaridad. Existe una zona apical y una zona basal. La zona basal es la que está localizada directamente con la membrana basal. También tenemos uniones de anclaje célula-célula, que son este tipo de uniones, las uniones de anclaje célula-célula. Las uniones formadoras de canales que pueden comunicar, pueden pasar moléculas entre células vecinas a través de esas uniones formadoras de canales. Ahora, tenemos también uniones de matriz con las células o uniones matriz-células. Son uniones de tipo anclaje. La célula se comunica con la matriz extracelular a través de esas uniones de matriz-célula, uniones de anclaje. Las uniones estrechas, que son sellos que cierran estos espacios entre las células epiteliales. Luego tenemos las uniones adherentes que conectan este haz de filamentos de actina de una célula con otra. Luego tenemos uniones tipo desmosoma en las cuales esas están conectadas entre células a través de los llamados filamentos intermedios. En el caso de las uniones adherentes, los elementos del citoesqueleto eran básicamente los filamentos de actina. En el caso de los desmosomas, los elementos del citoesqueleto son filamentos intermedios, pero que igualmente comunican una célula con otra. Estas son las uniones tipo desmosomas. Y uniones tipo GAP que permiten el paso de pequeñas moléculas solubles en agua de una célula a otra. De igual manera podemos tener uniones tipo hemidesmosoma que anclan los filamentos intermedios entre la célula y la matriz extracelular, y uniones matriz-célula que anclan los filamentos de actina con la célula y la matriz extracelular. Son los diferentes tipos de uniones que se pueden encontrar entre las células. Este es un esquema de la unión celular tipo desmosoma en la cual dos células se conectan entre sí. Para ello es importante en primer lugar la proteína de unión transmembranal. En este caso son las proteínas caderinas. Luego tenemos las proteínas de anclaje y en este caso la proteína de unión al citoesqueleto, que son los filamentos intermedios. Entonces están uniendo dos células vecinas. Estas serían la membrana plasmática de dos células vecinas. Necesitan caderinas, proteínas de anclaje y filamentos intermedios. Entonces, a través de estas uniones, todo el estrés mecánico que se genera entre las células epiteliales pues se va distribuyendo a todas las células vecinas. Y es por eso que la unión permite que estas células se mantengan rígidas en una posición determinada. Entonces, todo ese estrés mecánico que se genera sobre una célula, pues se va a generar a todas las células, porque las células se mantienen conectadas a través de esos filamentos
intermedios, los filamentos de actina, que son elementos del citoesqueleto que les mantienen fuertemente unidas entre sí y también a la matriz extracelular. Todo lo que se ve por acá serían las células del tejido conectivo, fibras de colágeno, fibras reticulares y las células del tejido conectivo. Y finalmente, esta es una imagen vista por microscopía electrónica en las cuales se ven esas uniones entre células como zonas más oscuras entre la membrana plasmática de una célula y otra. De igual manera aquí visto con más aumento de 100 nanómetros las uniones entre células a través de estas proteínas de anclaje, las proteínas de unión transmembranal y los elementos del citoesqueleto que son los que están conectando la célula y otra. Y como vimos, existen varios tipos de uniones celulares. Bueno, esta sería toda la presentación correspondiente al tejido epitelial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me lo hacen saber en la siguiente clase. Muchas gracias.